Aquí estamos en la mesa con Paco Bundes y Javier Márquez y yo preguntaba cómo se mide la gobernanza, un poco para aterrizar lo que está sucediendo con la reducción de la calificación de la expectativa de crecimiento en función de la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza en una medición? Hay dos preguntas clásicas, ¿no? Si el presidente tiene las riendas del país o no, pero finalmente no es una medida fáctica, es una medición preceptual. Yo creo que y luego nosotros tenemos una batería sobre narco y ese es muy interesante cómo se mueve, si quién es más poderoso, el presidente o el narco, si ¿Y qué dicen los resultados? Hasta la última medición todavía el presidente. Pero ¿Cuándo fue la última medición? Pero estamos viendo en noviembre. En noviembre. La vamos a repetir. Pero yo creo que el tema de las riendas del país es como la clásica, es comparable en el tiempo, es comparable con otros países, porque viene de Gallup también, de hace mucho, como de los 40 más o menos. Entonces, nuevamente, es perceptual. Yo creo que si vamos a los números de inseguridad y lo que está pasando en el país, yo creo que puedes llegar a otra conclusión y eventualmente se correlaciona, ¿no? ¿Qué será lo que están viendo los bancos, las consultorías, los números? O sea, no nada más la percepción, sino dicen, bueno, a ver cómo están los números y esto no está nada bien. Totalmente, ¿no? Creo que hemos recalcado mucho en esta mesa y en los últimos días en varios medios sobre este divorcio de lo que pareciera ser la evaluación del trabajo de López Obrador, de lo que parece ser su popularidad, o bueno, en términos de aprobación presidencial. No es nuevo el tema y lo hemos traído anteriormente en esta mesa, pero entonces quizás la pregunta, hablando un poco de gobernanza, una de las dimensiones de gobernanza también es el accountability. Y hablando un poco en los términos de gobernanza, la pregunta es si las personas están actualizando sus creencias sobre el desempeño de López Obrador a partir de los indicadores que están surgiendo principalmente en los medios, que es donde consumen este tipo de información las personas. La respuesta pareciera ser que no, y no tanto en este momento. Ahora, nos debería de sorprender. Es decir, la pregunta la estamos formulando y debería de sorprendernos, parece algo paradójico. En realidad, creo que no tantos. Digo, en opinión pública al menos se sabe que las personas no actualizan esa información porque tienen preconcepciones anteriores. Tienen una idea sobre López Obrador frente a la cual nueva información no siempre tiene algún efecto. Ahora, ¿esto se va acabando? Sí, se va deteriorando. Llegará a algún punto en donde toda la información sí tiene que afectar cuáles son las creencias sobre el ejercicio del gobierno, y eso sí varía, y varía mucho. Depende de dos cosas, me parece. Uno es, ¿qué tan fuertes son las preconcepciones de la población con respecto al trabajo de López Obrador? Es decir, su partidismo, sus filtros, sus creencias sobre si es igual o no con respecto a los demás políticos. Pero la segunda es la velocidad con la que llega nueva información. Creo que va un poco ligado a lo que tú estabas preguntando, que es qué tan frecuente, creíble y de gran intensidad son noticias con las cuales tienen que actualizar las personas sus creencias, ¿no? Ahora, el hecho de que no se mueva mucho, al parecer, la aprobación presidencial, que es un dato del cual estamos muy pendientes, no significa que otras variables no se estén moviendo. No, entonces, yo sí parte de atributos sí se están moviendo. Se está moviendo, ¿no? Muchísimo. Entonces, eso implicaría que ese número eventualmente se va a mover. Esta palabra, quizás para muchas personas, la palabra gobernanza se pueda interpretar igual que gobernabilidad. Son la misma cosa, la gobernabilidad, o sea, la capacidad de llevar adelante los proyectos del gobierno, y la gobernanza como el efecto social que tienen las políticas de gobierno en el bienestar general. ¿O cuál es la diferencia? La verdad yo no lo entiendo. Yo creo que gobernanza es el término más hispano, castizo, castellano, y gobernabilidad viene más del anglicismo, porque ambos los importamos de escuelas de ciencia política de otros lugares. Aunque sí creo que tiene un significado muy especial en administración pública, gobernanza. Sí, hablamos, creo, en ciencia política mucho de gobernabilidad en términos de la capacidad de poder ejercer y tener capacidad estatal. Hay una forma de ejercer el poder. El poder se ejerce diciendo, a partir de hoy, las compras de las medicinas en el sector de la salud, así. Me parece que eso va más por gobernanza. Es capacidad de gobierno. Yo dispongo y ordeno y tal. Pero en cuanto a gobernabilidad, generas inconformidades por todas partes. Entonces, ¿cuál de las dos? Gobernanza creo que está más asociada a temas de política pública. Exacto. Y gobernabilidad frecuente más a temas de seguridad.
Y es la acción. Es la acción, sí. Digo, y para el caso ambas están cuestionadas. Ahora, déjenme preguntarles algo también que a mí me llama mucho la atención, y no sé si es saturación de temas, porque parecería que la sociedad es inmune a cualquier cosa. Este tema de las pensiones, pues es una discusión de élites. Realmente, son medios, gobierno, ahí se quedó. El tema de las pensiones generó los chalecos amarillos en Francia, las protestas que ya llevan más de medio año, pensiones genera problemas en todos lados. En Argentina prácticamente quebró al país y aquí no pasa de esto. Tenemos todo el escándalo sobre la epidemia del coronavirus y de repente al fin de semana llegan 62 estudiantes mexicanos, jóvenes mexicanos, prácticamente en vuelo no directo, pero desde China, entran sin ningún problema por la aduana, por migración, sin ningún filtro, y no hay ninguna sorpresa de decir, bueno, ¿y dónde rayos estaban las autoridades de sanidad para que a los jóvenes les hicieran un filtro, les dijeran, oh, pues, ustedes también vamos a cuidarlos, o que fueran una cuarentena natural de 14 días, que es el tiempo en el cual se expresa este síntoma, y no pasó absolutamente nada. Aquí, un poco, yo no termino de entender el atole que tenemos en la sangre de los mexicanos. Yo creo que le contestaría de dos maneras. Una es la intensidad. Si bien en la mesa pasada, cuando estábamos leyendo cuáles eran las noticias que destacaban los diarios, creo que lo que nos sorprendía mucho era la diversidad de temas que estaban surgiendo alrededor de la figura de López Obrador. Y relacionado con el hecho de que haya tanta variedad, tiene que ver un poco con la intensidad. Quizás ha sido de baja intensidad estos temas. Ninguno ha alcanzado un threshold, un umbral suficiente para convertirse en un tema que realmente ponga en aprietos al gobierno. Creo que sí han tenido potencial de hacerlo, varios, muchos. Pero también, como habíamos explicado las mesas anteriores, creo que el divertimento y la diversidad de noticias también ayuda a que sean de baja intensidad. Ahora, y la falta de líderes políticos enfrente. Sí, ¿no? Pero más bien... También ayuda mucho la capacidad que tiene el presidente para él enfrentar el problema y resolverlo, por lo menos. Mira, esto de las pensiones, ayer lo dio por terminado con una de sus frases habituales. Nosotros no vamos a bajar pensiones, no somos iguales, no somos lo mismo, eso ya calienta y esto se acabó. Y se acabó, punto. Totalmente. Pero finalmente sí te generó una percepción, porque hay algunos de estos temas que yo creo que los estamos empezando a discutir. Yo creo que no tenemos la socialización, politización para discutir sobre pensiones de manera más o menos técnica, educada. Pero cuando se empieza a hablar de las implicaciones que tiene tener o no tener pensión, o a cuánto está creciendo, como dice hoy en la portada de un periódico, yo creo que estamos empezando esa discusión. Y lo que pasó ayer, o lo que pasó el domingo, ¿no? La decisión de la Corte ya te empieza a meter en el tema. Demuestra que el tema está ahí. Con esta interpretación jurídica o sin ella, el problema de las pensiones en México no tiene solución, porque es de un tamaño que supera la capacidad de recaudación del gobierno. Pero lo de ayer a mí me parece que es una especie de banderazo de vamos a empezar a hablar del tema y de sus implicaciones, además, uno que no estaba. Además, el presidente dijo, y eso es la democracia, que unos digan y que otros expliquen. Esto es democracia y somos muy felices. Hoy el Financial Times publica que el estancamiento económico en México pone en altísimo riesgo los grandes proyectos de infraestructura, el Tren Maya, Dos Bocas, el Transísmico, y lo que le responde el responsable del Tren Maya, el director de Fonatur, es que nosotros tenemos una forma distinta del desarrollo, no nos prejuzguen. Ese es el discurso, eso sí calienta, nosotros no somos iguales. Lo mismo. Los de anteriores tampoco hicieron nada por cambiar el modelo de pensiones, es más, litigaron
contra la jurisprudencia de la Suprema Corte de Y Justicia. además a los anteriores, ustedes aplaudían o callaban como momias. Ahora, ¿Sí? es el discurso, y el discurso ya muy extendido, no nada más del presidente, sino a todos, no se desgasta o sí se empieza a desgastar, no en él, sino en el resto. Yo creo que sí, y sobre todo cuando ya empiezas a enfrentar eventos como el tema de el abasto de medicinas, tener estos padres en manifestaciones casi cotidianas. Yo creo que eso va más allá del discurso, eso ya es evidencia empírica. A ver, hoy en la primera plana de Excelsior trae registrada una reunión que tuvieron artistas con la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que no les ha pagado y les exigieron, y 42 días estuvo ella escondida. Finalmente da la cara ayer y dice, pues disculpas, pero no les ofreció absolutamente nada. Bajo lo mismo, dice, vamos a revisar qué es lo que ha venido sucediendo. Esto se puede interpretar como parte de estos pequeños síntomas que estamos viendo de desgaste. Totalmente. Y sí, y lo vamos a ver reflejado en muchos indicadores, como ya lo estamos viendo, en evaluación de áreas. Pero entonces también me gustaría hacer hincapié en algo. Ponemos, como dice Paco, mucha atención al indicador de aprobación presidencial. Puede ser que aprobación presidencial ya no sea de manera mínimamente comparable a otros sexenios y otros presidentes, porque el significado que ya le atribuimos, o más bien lo que tienen en mente las personas cuando los encuestadores les preguntan si aprueba o está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo de López Obrador, ya significa otra cosa. Y esto no solamente ha ocurrido en otros países, Estados Unidos es un ejemplo paradigmático, cuando el contenido de la aprobación presidencial ya significa otra cosa en la mente de las personas. Bien, puede estar ocurriendo eso aquí en México, son de dos sopas. O las personas ya están entendiendo de una manera diferente la pregunta de aprobación presidencial, o realmente no están actualizando sus ideas y son, no la actualizan, no reaccionan frente a la nueva información. Una de las dos cosas está sucediendo. Vamos a verlo en los próximos meses y no va a haber obviamente ninguna duda cuando llegue la elección intermedia, ¿no? Pues ya veremos si los datos son correctos o Paco tiene otros datos. Javier, Paco, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Son ya las 7 de la mañana con 59 minutos. Rafael Cardona. Pues ya estuvo. Bueno, ya estuvo. qué pena. Ya estuvo la jornada de este miércoles. Los esperamos nosotros mañana aquí a las 7 de la mañana en punto en Foro TV de una manera estrictamente personal.